Si existiera una locomotora a prueba del fin del mundo, sería esta, capaz de recorrer donde otras se descarrilan y de durar más que máquinas infinitamente más modernas. La GT22 no es la más potente, pero sí la más implacable de toda la familia AMD. ¿Cuál es su secreto? Vamos a desmenuzar estas máquinas legendarias desde su origen para ver por qué conquistaron a América Latina y el mundo desde la raíz. Soy Oscar Gálvez y esto es Maquinista 3029. Esta idea apareció a principios de la década de 1950, pero tenía una forma completamente diferente. Deja mostrarte. Vamos a 1953. AMD presentó las G12. La serie G12 es una locomotora de exportación diésel eléctrica de propósito general, diseñada para reemplazar al vapor en líneas secundarias y servicios mixtos. Fue pensada para adaptarse a condiciones extremas, poco mantenimiento y ser fácil de reparar y mantener, algo particularmente habitual en América Latina, África y Asia. Fueron propulsadas por un motor AMD 567C de 12 cilindros en V y 2 tiempos que entregan 1250 caballos brutos. Uno de los factores que la hicieron tan confiable es que el motor diésel trabaja con un soplador Root, también llamado soplador de lóbulos. A diferencia de un motor de 4 tiempos, un motor diésel de 2 tiempos no puede trabajar con aspiración natural, y estos sopladores entregan al motor un flujo de aire constante y estable. Así como estos motores dependen de un flujo constante para no detenerse, este canal depende de tu apoyo. Haz clic en el botón de suscribirse o de unirse para que este contenido siga llegando de forma constante y estable. Este diseño fue tan exitoso que incluso hubo una versión reforzada, con el mismo motor y misma potencia pero más robusta, llamada GR12. Fue pensada para servicios más demandantes. Ambas compartieron una estética tan simple como una simple cubierta funcional y nada más que eso. Su filosofía fue muy simple. No es una locomotora espectacular, pero sí extremadamente confiable. Esta locomotora tuvo versiones de 4 y 6 ejes y podía adaptarse a anchos de vía desde 1000 hasta 1676 milímetros. Dato curioso, el límite de potencia de 1200 caballos no fue una debilidad, sino una decisión deliberada para reducir el consumo de combustible, minimizar el desgaste de piezas móviles y asegurar que funcione en vías de menor calidad. Esto explica por qué la mayoría de ellas sigue funcionando aún hoy en día, décadas después. Para la década de 1960, la simplicidad dejó de alcanzar y comenzó a necesitarse algo más. Llegó el momento de evolucionar y en 1967 AMD presentó las G22. El concepto base sigue siendo el mismo, pero mejorando la capacidad. Esta evolución se nota desde el corazón mismo de la locomotora. Se quedó atrás el confiable motor 567 y en su lugar llega un poderoso y legendario motor AMD 645, también de 12 cilindros en V, 2 tiempos y sopladores Root, que entrega una potencia bruta de 1650 caballos de fuerza. También aparecen las narices bajas para permitir al maquinista y su tripulación mayor visibilidad del terreno.
Al igual que las G12, hubo versiones de 4 y 6 ejes. Estas últimas fueron las más solicitadas porque había una tendencia hacia la carga más pesada. La G22 también tenía la capacidad de adaptarse a cualquier ferrocarril, y aquí es donde EMD dejó claro un punto muy importante. No se trata de modelos rígidos, sino de una plataforma modular muy adaptable a cualquier condición, y eso es en resumen lo que EMD ofrece a los ferrocarriles. Con esta locomotora, EMD encuentra el punto de equilibrio perfecto que la convierte en la locomotora ideal para entornos muy difíciles, con vías ligeras pero desniveladas y sobre todo muchas curvas cerradas. A principios de la década de 1970, probablemente tras dormir bien, el señor EMD llegó de muy buen humor y le dijo a los ingenieros: ¿saben qué? Hay que tomar la G22 y meterle esteroides a ver qué pasa. Con esa idea, la G22 fue sometida a un proceso anabólico. Buscaban hacerla aún mejor, pero es posible que ni siquiera ellos se imaginaran el pedazo de máquina que estaban diseñando. El concepto fue muy simple: tomar la G22, ponerle turbo, lo último en tecnología ferroviaria, y ver si funciona. Los ingenieros de EMD desarrollaron el concepto hasta que finalmente cobró vida, y en 1972 presentan al mundo la GT22. A primera vista parece ser una G22 alargada, pero eso es solo el inicio. Siguió utilizando el mismo motor EMD 645 de 12 cilindros en B y 2 tiempos, pero ahora le quitaron el soplador root para ponerle un turbocompresor que aumentó la potencia hasta los 2250 caballos de fuerza y trajo consigo este hermoso sonido tipo turbina tan característico de los motores EMD Turbo de 2 tiempos. Este motor 645 es el mismo que le dio la gloria a las GP38 y SD40 que tanto vimos en México, pero aquí EMD lo llevó al límite de la eficiencia para el mercado de exportación. El bastidor y la locomotora se volvieron más largos por necesidad. El turbo tuvo un impacto mucho más grande de lo que pareciera a simple vista. Aumentó la potencia de la G22 en un 50%, pero también fue necesario instalar ductos de aire más complejos y un sistema de escape mucho más robusto para poder manejar el volumen de aire que necesita para generar toda esa potencia. Tanta fuerza produce mucho más calor, y por eso le pusieron unos radiadores mucho más grandes parecidos a los tunnel motor como en las SD40T2. Es común confundirlos, pero aquí no están evitando el humo en los túneles, sino acomodando un radiador con mayor capacidad en una carrocería con un espacio muy limitado. Así, aunque la locomotora produzca más calor, también puede disiparlo. Esto le permite responder muy rápidamente, aún bajo altas cargas, y de paso le permite ser más eficiente aún en operaciones pesadas. Pero eso no es todo. También incorporó sistemas de control más complejos y robustos para mejorar la gestión y la transmisión de potencia. Y todo eso también ocupa espacio real. Pero definitivamente lo que más resalta a la vista y le puede dar ese look tan agresivo es la incorporación del freno dinámico, y no uno cualquiera, sino del tipo pesado. Estos frenos dinámicos ya no eran los básicos que tenían algunas G12 o G22, sino unos de alto desempeño, y es la razón de ser del blister del freno dinámico. Ese bulto que sobresale a los costados, aunque le da carácter, no es decorativo. Se necesita disipar muchísimo calor, por eso hay tomas de aire más grandes y un ventilador mucho más poderoso y resistente para permitirle a la locomotora controlar la velocidad de trenes muy pesados o veloces.
Todas estas mejoras y alargamiento de la locomotora no fueron capricho ni estética, vinieron por la necesidad técnica de mejorar la accesibilidad y permitir que el mantenimiento y reparaciones fueran fáciles de hacer. Esta ingeniería se llevó hasta el extremo y se aprovechó incluso el espacio bajo el bastidor para colocar un mayor tanque de combustible y la caja de baterías. Este detalle en particular es una genialidad que suele subestimarse, especialmente teniendo en cuenta que es una locomotora con espacios muy limitados. Recordemos que el motor produce muchísimo calor y las baterías detestan el calor. Así que ponerlas ahí debajo las aleja del enemigo y el aire las refrigera indirectamente. Este maravilloso y potente rompecabezas alcanzó un peso de 107 toneladas métricas, 2.250 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 140 km por hora. Un esfuerzo de tracción de 74.000 libras al arranque y 50.000 libras continuas en ancho de vía estándar y ancha, mientras que en vía angosta alcanzaba los 105 km por hora y un esfuerzo de tracción de 67.000 libras al arranque y 45.000 libras continuas. Ciertamente las G22 fueron locomotoras de supervivencia, pero las GT22 se diseñaron para rendir bajo mucha presión. Este cambio llevó la simplicidad al terreno del rendimiento y la volvió predilecta en trenes de carga pesada y pasajeros. Esto convirtió a la GT22 en el modelo de exportación más exitoso de EMD en Argentina. Si la SD40 es la Mona Lisa de las locomotoras norteamericanas de EMD, la GT22 es su homóloga del mundo de exportación. Llegó a Argelia, Arabia Saudita, Brasil, Corea del Sur, Nigeria, Senegal, la extinta Yugoslavia y muchos países más. Esta locomotora estandarizó los trucks o bogies FlexiCoil de 3 ejes de la GT22, que podían adaptarse a climas extremos, mantenimiento limitado y diferentes anchos de vía, como 1000, 1067, 1435, 1600 y hasta 1676 milímetros. Muchas de ellas, especialmente las primeras unidades, fueron fabricadas en Estados Unidos por la propia EMD, pero muchas más fueron construidas bajo licencia por otros talleres. En el caso de Argentina fue la empresa Astilleros Argentinos Río de la Plata, más conocida como Astarza, que las adaptó especialmente para las duras condiciones de Argentina. Con esta naturaleza tan definida, los ferrocarriles argentinos optaron por la G22 para operaciones modestas, pero para las operaciones más exigentes y pesadas, la elección fue la GT22. Dato curioso: Argentina es uno de los países más emblemáticos en el uso de estas locomotoras. De hecho, es el país que tiene la mayor flota de GT22 en el mundo, con 170 unidades, complementadas con unas 250 G22, más de 100 G12 y tal vez unas 150 GR12. Por eso es muy apropiado decir que Argentina es territorio GT22. Y yo diría que varios modelos más. Este modelo fue tan versátil que se adaptó literalmente a todo, justo lo que tiene Argentina, de todo. Largas distancias como en La Pampa, pendientes pronunciadas como en NOA, una infraestructura irregular que recibe menos mantenimiento de lo recomendado, pero aún con tanta potencia, esa no fue la razón de su éxito, sino su mejor adherencia. Gracias a sus 6 ejes tractores, mayor peso, potencia sostenida en la altura de las montañas, capacidad de trabajar en múltiple y tolerar más abuso mecánico que otros modelos incluso de EMD. Otro dato curioso más. ¿Sabías que un motor, como en una locomotora o en un camión, cuando asciende comienza a perder potencia debido a que la presión atmosférica disminuye? La mejor forma de mantener la potencia es un turbocompresor.
Este forza el aire mecánicamente al motor, dándole el oxígeno necesario para mantener la máxima potencia sin importar la altura. Esto hizo que la locomotora fuera predilecta para los trenes de montaña, y puede que ninguno tan famoso como el tren de las nubes. En las décadas de 1970 y 1980, las GT-22 le permitieron al gobierno argentino estandarizar la flota y reducir costos de mantenimiento. Simplemente era perfecto. Utilizaba el motor 645 como las G-22, incluso de vía angosta, haciendo muy fácil y barato tener refacciones disponibles. Eran modulares, fáciles de reparar, pero sobre todo adaptables a cualquier terreno y servicio. En términos simples, se convirtió en el caballo de batalla universal. Y tal vez universal es un término que puede sentirse un poco corto al nivel de adaptabilidad que ofreció. Otro dato curioso: en Argentina al ancho de vía se le llama trocha, y estos anchos se conocen como trocha angosta, media o ancha. Aunque en Argentina se les llaman GT-22 indistintamente, hay tres variantes de este modelo. La GT-22CU es la versión para trocha angosta, mientras que la GT-22CW es para trocha estándar o ancha, y la GT-22CW2 es la versión mejorada de la GT-22CW. El nivel de adaptabilidad de esta locomotora casi raya lo espiritual. Y eso que aún no hablamos de acopladores, porque si pensabas que trabajaba solo con acopladores norteamericanos, estás por llevarte una gran sorpresa. Según el ferrocarril del que hablemos será su trocha, pero también el tipo de acopladores que utilice. Por ejemplo, el Ferrosur Roca o el Nuevo Central Argentino utilizan acopladores de topes y cadena. En otras líneas como el Belgrano Carga de vía angosta o Ferrovías utilizan los nudillos o mandíbula, tal como los conocemos en Norteamérica. Pero también en la línea San Martín, de la que hablamos en el video anterior del tsunami ferroviario, tienen GT-22 con acopladores Schanfenberg. Este acoplador lo utilizan para trabajar con unidades modernas que traen este acoplador, también con otros trenes eléctricos de unidades múltiples. Estas locomotoras se utilizan para servicios de rescate, maniobras o cubrir la falta de fuerza motriz. Actualmente también las vemos trabajando en trenes de larga distancia como en La Pampa, en trenes muy famosos como el tren a las nubes o el marplatense, trenes de montaña como el ramal C14 de Belgrano Cargas, donde el uso de freno no es opcional, es vital. Para nosotros en México y Norteamérica, la forma más sencilla de entenderlas es como una especie de SD40 de exportación, aunque otro dato curioso es que la GT-22 tiene el mismo motor que una SD39, aunque contraintuitivamente es un poco más pesada, pero tan adaptable que puede trabajar con equipo del siglo XIX, XX y por supuesto del XXI, y no cualquiera tiene ese nivel de versatilidad. Por eso me encantaría leerte en los comentarios y saber qué piensas de esta locomotora y sus capacidades. Con el tiempo ha sido necesario aumentar la potencia, la eficiencia y modernizar la flota. Para eso llegaron locomotoras modelo CDD6A1, fabricadas en China por CRRC. En su momento se dijo que eran el reemplazo directo de las GT-22, pero en la práctica, la realidad ha sido diferente. Si bien las chinas han tenido cierto éxito, no han logrado acercarse a la fiabilidad, sencillez y robustez de las GT-22. Podría parecer que Argentina sigue usando las GT-22 por nostalgia, pero en realidad es que estas máquinas siguen resolviendo problemas reales mucho mejor que muchas locomotoras más modernas, y eso, más que un gran diseño, es un legado. La GT-22 demostró que EMD podía crear máquinas perfectas para cualquier rincón del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la perfección ya no es suficiente para funcionar? Da clic en el video que aparece en pantalla y descúbrelo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.